todos muy buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Barcia, pertenezco a la sección SAIAD. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre los recursos procesuales, los cuales los definimos como los medios legales mediante los cuales se pueden impugnar una resolución judicial que causó un agravio. Para Reyel Romberg es un acto en donde una de las partes trata de anular una decisión que le desfavorece. En sentido procesal, Cabanela lo define como la reclamación concedida del perjudicado por la decisión de un juez o de un tribunal, con el fin de revocarlo o reformar su sentencia. Lo que se busca es evitar que lo decidido en la sentencia produzca el efecto de la cosa juzgada. Ahora bien, ¿cuáles son las sentencias que se pueden impugnar? En primer lugar, tenemos la sentencia definitiva dictada en primera instancia. En la excepción, en el procedimiento breve para ejercer el recurso de apelación, donde el monto debe ser superior a las 500 unidades tributarias. En segundo lugar, tenemos las sentencias interlocutorias, que solamente cuando causan un gravamen irrecuperable. Los requisitos comunes a los recursos se pueden extraer de sus propias características, entre los cuales tenemos que son, en primer lugar, que son medios de fiscalización confiada a las partes. Esto quiere decir que la parte perdidora es quien debe requerirla en un tiempo oportuno. En segundo lugar, son medios de subsanación que funcionan por iniciativa de la parte o a cargo del mismo juez o de otro superior. Como se dijo anteriormente, es la parte interesada quien da inicio para la anulación o la revocación. No va a depender de él, sino del juez, que podría ser el mismo o un juez superior. Debe destacar que en nuestro sistema judicial venezolano se rige por el principio de la doble instancia. En este principio admite solo dos grados de jurisdiccionales. En la primera instancia va desde el inicio del proceso hasta la sentencia definitiva. Y en segunda instancia, que va desde la apelación o consulta hasta la sentencia ejecutoria. Clasificamos los recursos de la siguiente manera. Primero, en ordinarios, que está conformado por la apelación o los recursos de hecho. En segundo lugar, hablamos de los extraordinarios, que son los recursos de casación o recursos de control de legalidad de la invalidación. Entre los recursos ordinarios tenemos la apelación, que es un recurso ejercido por la parte agraviada por una decisión de un tribunal inferior, mediante la cual se reclama ante un juez superior para obtener su revocación o su modificación. En este recurso también puede ser ejercido por un tercero perjudicado por la decisión dictada en primera instancia, lo cual cumple las siguientes características. Es un recurso ordinario que ejerce de parte afectada o perdidosa, o una vez ejercido es referido por el juez superior para dictar una sentencia final. ¿Cuál es la oportunidad procesal para ejecutar para apelar una sentencia? Si la sentencia es definitiva dentro de su lapso de los 5 días de despacho, o en segundo lugar, si es una sentencia interlocutoria que causa un gravamen irreparable. En el lapso de los 3 días del despacho, salvo en disposición de lo contrario. En estos lapsos se puede computar a partir del día siguiente del vencimiento del lapso para la sentencia. ¿Qué sucede si la sentencia sale fuera del lapso? Se computa a partir del día siguiente, que consiste en el auto la modificación del último de las partes.
forma de apelar mediante escrito y se hace ante un tribunal de la causa. Aquí también hablamos de la legitimación para apelar. ¿Cuándo legitimamos para apelar? Cuando hablamos de la legitimación, que se trata de quienes tienen la cualidad jurídica para ejercer, en este caso, el recurso de apelación. En primera parte tenemos la parte perdidosa, en segunda parte que no resulte competente la vencedora, es decir, que si no queda conforme dentro del escrito, si en el petitor se hicieron 10 peticiones y solamente el juez le concedió 5, en ese momento la parte vencedora vuelve a apelar en este sentido. Y también todo aquel que tenga en un interés inmediato en el objeto del juicio. Es importante ejercer el recurso dentro del lapso oportuno, ya que éste produce y pierde el derecho, y se pierde el derecho si no se hace dentro del lapso. Si se interpone el recurso en la oportunidad que corresponde, el juez de la causa lo admite o lo niega. Si lo admite, lo puede hacer de la siguiente manera: en un solo efecto o en ambos efectos. Y cuando hablamos de efecto, nos referimos al efecto que produce la apelación. Tenemos el efecto devolutivo, es donde se transmite el conocimiento del asunto al juez superior, otorgándole el conocimiento a otro juez superior o del mismo. Por otro tenemos el efecto suspensivo, es donde la sentencia apela no puede ejecutarse efectivamente hasta tanto el juez superior no la confirme o el procedimiento no puede continuar. Existe un acto que no puede considerarse un recurso autónomo e independiente. Es la adhesión de la apelación. Consiste en la unión de la decisión colitigante al causarse agraviado con una sentencia o auto que le cause un agravamen. También en la apelación tiene como procedimiento en segunda instancia, que no es un nuevo juicio en donde se va a reiniciar la sentencia del tribunal inferior, así como la actuación procedimental. El nuevo examen de la constancia de la controversia se debería poner en fin a la causa, a menos que en esta se ejerza el recurso de casación. Si es admitido, se suspenden los efectos de la nueva sentencia, no podrá ejecutarse hasta ser confirmada por casación. Si el recurso de casación no admite, se devuelven los autos al inferior para que él ejecute en ese momento. Ahora le vamos a hablar sobre el recurso de hecho. Procede una vez que la apelación es negada o admitida en un solo efecto ante el tribunal de alza dentro de los 5 días, más el término de la distancia, el cual decidirá en el lapso de 5 días contados desde la fecha que se haya introducido. Es obligar a la jurisdicción a que se le oigan los recursos que se interponen en el lapso legal. Solo puede ejercerlo el apelante, al que se le negó, el que se le admitió y solo oyó un solo efecto. Tiene por objeto que el tribunal de la causa ordene que se admita la apelación o que le oigan libremente, devolutivo o suspensivo. Por lo tanto, persigue dejar sin efecto el auto negativo de la apelación o limitativo de su admisión o la actitud omisa, negligente del juez. Ahora hablamos del recurso de invalidación. Puede ser definido como un recurso extraordinario dirigido a obtener la revocación del error de hecho del proceso. Por ignorarse en alguno o todos los elementos que la caracterizan, es un recurso extremo por ir contra la autoridad de la cosa juzgada. Solo procede en casos excepcionales.
Causales de la invalidación: la falta de citación o el error o fraudes cometidos en la citación para la contestación. En segundo lugar, tenemos la citación para la contestación o demanda del menor entredicho o el inhabilitado. La falsedad del instrumento en virtud del cual se haya pronunciado en sentencia. Declara dicha falsedad en juicio penal. En retención en poder, parte contraria en el instrumento decisivo a favor de la acción o excepción recurrente. La colisión de la sentencia con otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que por haberse tenido conocimiento de la primera vez no se hubiese alejado del juicio de la cosa juzgada. La decisión de la causa en última instancia por el juez que no haya tenido nombramiento de tal, o por juez que haya sabido de estar dispuesto o suspenso por el decreto legal. ¿Cuál es el procedimiento? Se promoverá ante el tribunal que hubiere dictado la sentencia ejecutoria y ante el tribunal que hubiere homologado el acto mediante escrito. O si el tribunal admitiera el recurso y ordenara la citación de la parte conforme a las normas del procedimiento ordinario. No podrá interesarse después, transcurrido 3 meses, de que haya declarado la falsedad del instrumento o se haya tenido prueba de la retención de la sentencia, cauce de la causa juzgada. En los ordinales 1, 2 y 6 del artículo 328, el término para intentar la invalidación de un mes desde que se haya tenido conocimiento de los hechos o desde que se haya verificado que los bienes recurrentes, cualquier acto de ejecución de la sentencia dictada en el juicio cuya sentencia trate de invalidar. El recurso de invalidación no impide la ejecución de la sentencia, salvo que el recurrente ofrezca la caución, cualquiera en la forma prevista en el artículo. Declarada la invalidación, el juicio se repondrá al Estado de interponer nuevamente a la demandada. La sentencia es producto del recurso de invalidación, es recurrible en casación siempre y cuando haya lugar de ello. En el recurso extraordinario de casación lo definimos como un examen parcial de la sentencia del segundo grado en los límites que los errores, la interpretación de la ley que haya cometido el juez de segundo grado sean denunciados por el recurso como motivo de casación y con base a las infracciones de orden público y constitucionales. Entre las clases de casación tenemos la casación de forma, es la que procede este recurso porque quebrantamiento de la forma. En segundo casación, la casación de fondo, que es el procedente de este recurso cuando se ha incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresiva de la ley. Tenemos los motivos de la acción que tienen que ser fundamentados y causales determinados por la ley. A. Por errores por efectos de actividad o de forma, que ocurre cuando el juez viola una norma procesal, que son aquellas que regulan el modo, oportunidad y el lugar de realizar determinado acto procesal. B. En los errores de fondo que se cometen cuando el juez infringe una norma sustantiva, que son aquellos que crean derechos y obligaciones. El recurso de casación tiene a revisar los errores de juicio que son propios del juez en la aplicación del derecho. Bueno, espero que esta pequeña y breve exposición sea de su agrado.